Buenos días, iglesia. Qué privilegio estar en la presencia de Dios adorando su precioso nombre. Hoy vamos a iniciar serie. Abra su Biblia por favor en Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, verso 1 en adelante. En Reina Valera, ¿está bien? Gracias. Usted recuerda perfectamente la serie que terminamos la semana pasada. Hablé de 10 atributos de Dios. Nos introdujimos al corazón de Dios para conocer un poco más de Él, porque nuestra mente y nuestra capacidad humana es difícil comprender el corazón de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Es difícil, pero es una buena intención ir conociendo quién es Él para que podamos adorarle de la manera que Él se merece. Y el que está en medio de nosotros es el Espíritu Santo, quien merece la ofrenda de palmas más fuerte que le puedan dar tus manos en esta mañana. Y le recibimos y nos gozamos en su presencia. Amén. Deuteronomio 20, verso 1. Quiero darle celeridad a esta serie que me tiene apasionado, que me tiene muy comprometido y en donde usted va a aprender muchas cosas. Amén. Va a aprender muchas cosas, no solamente teológicamente, sino que van a ser cuestiones prácticas en donde usted la va a llevar a su familia, a sus hijos, a su trabajo, y en donde usted va a ver la mano de Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Dice en Deuteronomio 20, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Voltea con el que está a un lado de ti y dile: Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, que representa nuestra vida pasada. Verso 2 dice: cuando os acerquéis para combatir. Ahora voltea con el que está a un lado y dile: tienes que combatir. Dice: cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, oye buena tierra, ustedes os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. El asunto del miedo y del temor es necesario que entiendas que yo voy a ir contigo. Y cuando Dios está con nosotros en nuestras batallas, la victoria está asegurada. Continúo leyendo los otros dos versos, que es el 8 en adelante. Y dice lo siguiente, verso 8 y 9. Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Si me lo puedes poner ese verso en NTV, por favor, porque es importante que usted entienda esto. Hay un sector de la iglesia que está incluida aquí. Dice: luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo? A pesar de que ya les había dicho que Dios estaba con ellos. Si aún así, dice, luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Repite conmigo: el temor se contagia. Y esta guerra, esta serie trata de guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, normalmente no nos queremos meter en problemas,
porque sabemos que nos vamos a meter a territorios en donde gobierna el enemigo o puede estar gobernando el enemigo. Pero lo que yo le acabo de leer es que dice que Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es necesario dentro del corazón de Dios que usted aprenda a pelear. Mira, a lo largo de mi vida cristiana, de mis 16 años que tengo como cristiano, 12 de ellos como pastor, he visto muchas batallas que se han perdido, muchos matrimonios que se han divorciado, muchos hijos de cristianos que están en drogas, muchos cristianos que yo les vi un propósito de Dios, pero que el enemigo los engañó y se perdieron, se regresaron al mundo y empeoraron su situación. He visto muchas derrotas, lamentablemente las he visto. También he visto personas que han triunfado en el mundo espiritual, que le han creído a Dios y que han salido adelante. Pero el propósito de Dios, como yo creo que yo tengo un Dios grande, yo creo que nadie se tiene que perder del pueblo de Dios. El asunto está en que no hemos aprendido a pelear nuestras batallas. El asunto está en que muchas veces en las iglesias, y me voy a incluir, no hemos capacitado, no hemos entrenado a la iglesia a que entienda muchas cosas sobre guerra espiritual. Y en este caso me voy a referir a la iglesia en general, porque tú estás diseñado para ganar todas las batallas habidas y por haber. Dios nunca contempló que perdieras una sola batalla. Amén. Pero muchas veces se pierden entonces porque no se sabe, cuando viene el enemigo, no se sabe cómo enfrentarlo, cómo confrontarlo y cómo vencerlo, porque a veces nos da miedo, como este texto que te acabo de leer en Deuteronomio. Y en esta serie vas a aprender algunas cosas muy importantes. Hoy es más o menos la introducción y voy a tocar algunos puntos, porque nada de aquí en adelante va a suceder sin que tú te levantes en guerra y entiendas que tienes un Dios poderoso, que ya venció al enemigo. El enemigo está vencido, pero es nuestro deber pelear nuestras batallas. Amén. Y aunque lo he enseñado otras veces sobre guerra espiritual y sobre esto, ha sido muy superficial, y yo he reflexionado sobre esto y ha sido muy superficial. Y hoy lo vamos a poner, tanto nos vamos a ir a la palabra, pero hay algunos puntos en donde cuando termine esta serie, que no sé cuándo termine, hoy doy el inicio, pero no sé cuándo termine, vas a aprender algunas cosas que te van a pasar que te van a pasar en la pantalla. El objetivo de esta serie es lo siguiente. A ver si me puedes poner lo que te mandé, por favor. Es muy simple y muy sencillo, pero cuando termine esta serie o en el transcurso de la serie, tú tienes que ir practicando las cosas que vas a aprender. Amén. Voy a esperar a ver si pasan el... Ok, muy bien. Dice: aprenderás a pelear tus propias batallas. ¿Cuántos dicen amén? Dejarás de ser una iglesia demandante y te convertirás en una iglesia ofertante. O sea, ya no vas a estar pidiendo que alguien ore por ti, que alguien interceda por ti, sino que tú vas a decir: yo ya conozco a Dios, al Dios que me da los triunfos, que ahora yo te voy a enseñar a ti, te voy a ayudar a ti a conocer a ese Dios que da las victorias. Porque estamos muy acostumbrados, y yo creo que es normal en un inicio entender que necesitamos ayuda de la iglesia para enfrentar determinadas cosas que nos pasan en la vida. Pero llega un tiempo en que no todo soldado raso se tiene que quedar ahí. El soldado se tiene que preparar, se tiene que capacitar, porque tiene que aspirar a subir a rangos más altos. Tanto en la milicia como terrenal como en la milicia celestial es así. Y tenemos que aprender a crecer espiritualmente. Entonces la iglesia Buena Tierra, en estos 12 años que estamos cumpliendo, en donde el número 12 quiere decir la plenitud, la perfección, por eso son 12 discípulos, por eso son 12 tribus de Israel. Esta iglesia tiene que empezar a madurar y tiene que empezar a interceder, no solamente por tus necesidades, que ellas allá las vas a ganar por default.
Las vas a ganar cuando aprendas estos principios. Vas a venir y vas a venir los jueves y los domingos y vas a empezar a guerrear por otras personas, por otras familias, por tu pueblo, por tu ciudad y por nuestra nación. Amén. El otro punto dice: conocerás tu verdadera identidad como hijo e hija de Dios, porque a veces no actuamos como deberíamos, porque ni nosotros nos creemos la autoridad y el poder que el Dios Todopoderoso nos ha delegado a nosotros. Entonces, cuando tú conoces quién eres, conoces tus derechos. Muchos de nosotros traemos en nuestra cartera o en tu bolsa tu credencial de lector, en donde dice que eres un ciudadano mexicano, y como mexicano tienes derechos. Repite conmigo: tengo derechos y también tengo obligaciones. Y como ciudadano de los cielos también tienes derechos. Tienes un Padre celestial que tiene abiertas las ventanas de los cielos para dar toda la autoridad que Él ya ganó en la cruz. Pero necesitas entender que como hijo e hija de Dios tienes que aprender a vivir conociendo a ese Dios a través de la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18 en adelante, dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, la promesa es para los discípulos. Entonces tienes que aprender a ser un discípulo. Y a mí me da mucho gusto que casi toda la iglesia se está discipulando. Ahorita estamos en un receso, pero vamos a volver a regresar a los discipulados, porque en la medida que tú vas conociendo a Dios, vas conociendo quién eres tú. Entonces ya cuando llegue el enemigo le vas a decir: no, mi chavo, tú estás vencido. Tú no tienes parte ni suerte conmigo, ni con mi familia, ni con mis generaciones. Ayer y antier pasamos un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Desde que empezó el congreso, los varones y su servidor nos gozamos en la presencia de Dios. La palabra que llegó fue una palabra fresca en nuestras vidas, que nos hace sentir seguros, y vino a confirmar una vez más que lo que la palabra dice, que somos más que vencedores, es una realidad y debe de ser una constante de nuestras vidas. ¿Verdad que sí, varones? Así que hoy vamos a darle, no sé si haya otra, a ver, síguele, porque ya no sé si puse alguna otra cosa. Ok, sabrás la autoridad que ha sido delegada sobre tu vida y la activarás. Amén. Ya te leí Mateo 28, 18 en adelante. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Y toda la autoridad que Cristo ganó en la cruz fue delegada a su iglesia. Repite conmigo: a mí. Pero a veces como no la conocemos, no sabemos quiénes somos. Cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene una amenaza de divorcio, te pones a temblar y te pones a cuestionar las cosas que están pasando, cuando el Señor te dice: hey, yo ya te di un armamento, un arsenal. Hoy hay armas militares. Ayer estaba sentado con un pastor que lleva ayuda humanitaria a Ucrania, y me estaba diciendo cómo están las cosas en Ucrania, y realmente están peor de lo que en la televisión podemos ver. Pero una de las cosas que me sorprendió es que están lanzando drones con clavos. O sea, lanzan los drones y donde está la gente avientan un montón de clavos y pues caen en la gente, y unos clavotes así que te atraviesan y te mueres. O sea, yo sabía de los drones, cómo están atacando y cómo a través de los misiles llegan. Conozco más o menos Israel, que es uno de los mejores ejércitos en el mundo, cómo está protegido. Pero cada vez se inventan nuevas armas para usarlas en la guerra. Pero nosotros tenemos el arsenal más poderoso, porque es espiritual. Pero necesitamos conocerlo y practicarlo. Las consecuencias de no hacerlo son letales. Repite conmigo: son letales. En Hechos, voy a basarme en esta historia, porque en esta historia
viene todo lo que necesito para introducir la serie en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo pueda usarme en esta mañana para poder compartir tu palabra, para poder hablar en tu nombre. Que tu Espíritu Santo me dirija, ponga en mi mente las palabras correctas, de la forma correcta, para que en este inicio de serie podamos ver tu mano, no hasta que termine la serie, Señor, sino desde hoy mismo, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hechos 19 nos habla de una temporada de la iglesia de Cristo donde estaba el mayor avivamiento. Todo Hechos, yo te recomiendo que lo leas una y otra vez porque es la iglesia modelo. Nosotros tenemos que aspirar a ser como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos 19 hay una historia en donde yo veo que si no aprendemos por la buena a defendernos de los ataques del enemigo, vamos a aprender por la mala. O sea que esto, mira, muchas veces cuando se habla de guerra espiritual, tú dices, yo no me meto, platicábamos con el hermano Isma, y la gente piensa, yo no me meto en territorios del enemigo para que él no se meta conmigo. Déjame decirte que esa es una mentira. Desde que tú dijiste con tus labios, profesaste con tus labios, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como Salvador, quiero que habites en mi corazón, quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores, estoy arrepentido, pero hoy vengo a tus pies para que tu gracia me alcance, me sane, me restaure, no solo a mí, sino a mi familia y a mis generaciones. Cuando tú haces esa oración de fe conectada con tu corazón, porque pueden ser palabras nada más, pero cuando viene un arrepentimiento genuino desde tu corazón y se conecta con tus labios, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y el Señor te dice, ya no perteneces al reino de las tinieblas, ahora perteneces al reino de la luz. Prácticamente te arranca me arranca o nos arranca de las manos de Satanás y de todo su dominio y nos dice, ahora este es mío, porque acaba de confesar con sus labios que yo soy su Señor y su Salvador. Pero también del lado contrario, el enemigo pone tu nombre en una lista y te dice, y dicen entre sus demonios, nuestra guerra empieza contra él a partir de hoy. Antes era de los nuestros, pero ahora ya se cambió de bando, ya se fue con el jefe, así que vamos a empezar a hacerle la vida de cuadritos. ¿No dice la palabra que el ladrón vino a 3 cosas? Otra vez. Y Satanás, no creas que está diciendo, ay, ese pobrecito acaba de llegar a la iglesia y no sabe de guerra espiritual, a ese no lo toques, no le hagas nada porque no sabe. Ya que sepa, entonces sí, le damos sus moquetazos. No, él agarra parejo. Y si algunas veces hemos sido librados de cosas sin tener el entendimiento o la revelación de lo que está pasando en el mundo espiritual, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha protegido, porque no depende de nosotros. Ahí dice en Deuteronomio 20 que Dios iba a estar con nosotros. Y en Hechos 19 hay una historia que dice en el verso 13 en adelante, por favor. Dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, estaban endemoniados, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva. ¿Cuántos hijos? ¿De dónde eran ellos? Eran judíos, andaban en el avivamiento. Al parecer habían recibido a Cristo, entre comillas. ¿Sí estamos? Dice, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, había sacerdotes ahí. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? El diablo no los conocía. Es triste cuando en el cielo no conocen tu nombre, pero ya es
una exageración cuando ni el diablo conoce tu nombre. Padre, dice, ¿ustedes quiénes son? Los estaban tratando de echar fuera. Exorcistas ambulantes, o sea, querían hacer liberación sin tener la revelación y el conocimiento de cómo hacerlo ni de quiénes eran ellos. Entonces empiezan a echar fuera los demonios y dice, yo os conjuro, yo los echo fuera por el nombre del que predica Pablo. Ni siquiera sabían quién era el nombre que predicaba Pablo. Y fíjate lo que sucede a continuación, porque es muy lamentable. Dice, y el hombre, un hombre, dice, en quien estaba, a ver, ¿dónde me quedé? Gracias. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. Por no entender, estos 7 hombres representan a una iglesia que no entiende los principios fundamentales de la guerra espiritual. Y cuando no los conocemos, de todas maneras el enemigo vino con ellos porque eran ignorantes de la palabra, de la revelación de quiénes eran ellos, de su identidad, y los hizo pedazos. Dicen algunos teólogos y algunas versiones que los mandó en calzones. Un solo hombre endemoniado le dio una rastriza. ¿Cuántos tenía? 7. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto cuando no entendemos estos principios de guerra espiritual? Ahora, había avivamiento, había milagros, había sanidades. Pablo estaba ahí con ellos, pero no porque Pablo estuviera con ellos iba a hacer el trabajo de ellos. A cada quien nos corresponde conocer, introducirnos, orar y buscar a Dios para que la autoridad que fue ganada en la cruz ahora sí la creamos. El problema no es que Dios no nos quiera dar autoridad, Él ya la ganó en la cruz. Y el problema es que nos convertimos en cristianos pasivos, en donde no hacemos nada ni siquiera por nuestra familia. Ayer hubo una prédica en donde los varones hablaron de cierto tema delicado y en donde los varones pasaron al altar y el pastor Peñalosa se paró. Yo vi como el Espíritu Santo lo condujo a ministrar en otra dirección. No sé si te percataste tú. Y el predicador estaba ahí, se subió el Paz Peñalosa y dice, yo siento en mi espíritu que ahorita va a haber libertad, va a haber liberación. Ya tenían 5 o 10 minutos todos los varones ahí y no pasaba nada. Y empezó a orar el pastor y aparentemente no pasaba nada. Y dijo, todos los pastores que están aquí, me encanta mi pastor porque te dice las cosas como son. Todos los pastores que anden derechos con Dios, pasen a ministrar a estos hombres. Y cuando dice derechos con Dios es que no es que seamos perfectos, sino que podemos ver a nuestra familia, a Dios primeramente de frente y decirle, Señor, a pesar de mis defectos, yo estoy aquí y puedo verte a los ojos. Entonces pasamos los pastores y en cuanto les empezamos a imponer manos, empezaron a manifestarse los demonios, empezaron a vomitar. ¿Sí me explico? Entonces no sabemos qué traía, no sabemos qué les pasó. Lo que sí vimos es que el poder de Dios estaba ahí y que usó a hombres como nosotros, comunes y corrientes, hechos de barro, y nos delegó la autoridad para que esos demonios se fueran en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y tú estás diseñado para eso. Tú estás diseñada para eso. Y esta iglesia en esta nueva temporada, en esta nueva serie, tenemos que aprender al otro nivel en donde nos está llevando el Señor. No podemos ya ser niños y venir a llorar aquí por las mismas cosas de hace 5 o 10 años. Tenemos que ponernos el armamento, la armadura de Dios y empezar a pelear y poner en práctica las cosas que hemos aprendido durante años. Y ya no pensar en solamente, ay, mis emociones, y ay, me siento mal, y ay, aquello. Eso déjalo cuando eres un niño espiritual.
Pero ya cuando crecemos tenemos que mirar hacia arriba y decirle: Señor, aquí estoy. Y así como usaste a Pablo y usaste a tus discípulos, yo quiero que me uses a mí. Ahora yo me preguntaba una cosa: ¿por qué los demonios estaban alborotados? Porque andaban alborotados y se andaban manifestando en la calle, en la vía pública. Por eso estos 7 hombres, hijos de este hombre que se llamaba Esceva, se les hizo muy fácil hacer una liberación, porque seguramente ya habían escuchado a Pablo decir: ¿te vas en el nombre de Jesús? Como sucedió unos versos antes. Si tú regresas a Hechos capítulo 16, en el verso 16 dice lo siguiente. Fíjate lo que sucede con un hombre entendido. Dije: con un hombre entendido. O con una mujer entendida. Amén. Esto es lo que debe de suceder cuando tú entiendes todos los conceptos que te di aquí, y que probablemente algunos no los han entendido. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea que tienes que ser un hombre y una mujer de oración. Y si no vienes el jueves, a mí me impresionó el jueves. Doy gracias a Dios por la vida de la iglesia, porque cada vez vienen más. Yo me acuerdo que en el otro local en donde estábamos éramos cuando mucho unos 9, y ya exageradamente una multitud 20. Este jueves pasado yo creo que éramos unos 130. Casi estaba lleno como ahorita. Porque llega un momento en tu vida en donde tienes que hartarte de lo que el diablo está haciendo allá afuera. Tienes que indignarte, una indignación santa de decir: no puede ser que a mi familia le esté pasando esto. No puede ser que mi matrimonio esté siendo fracturado. No puede ser que mi economía ande como limosnero todo el tiempo. No, debe de venir una indignación interna de decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y voy a ir a pelear por los derechos y por mis derechos que tengo como hijo e hija de Dios. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Y los gatitos se convierten en leones. Chale. Borra ese pedazo, hijo, por favor. Entonces decía yo que es aquí en donde los gatitos se convierten en leones. Y las mujeres se convierten en Déboras. Eso es todo. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que esta iglesia no solamente va a ganar batallas locales, vamos a ganar batallas territoriales. Fíjate lo que estoy diciendo, porque lo estoy profetizando. No solamente vamos a ganar batallas locales, vamos a ganar batallas territoriales, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Dice que iba a la oración. ¿Nos vemos el jueves? Ok. Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era medium. Tenía un espíritu que se llama Pitón. Es un espíritu que adivina la suerte, el futuro, y que se le metió a esta mujer, y como era esclava, ella adivinaba, leía las cartas o hacía algo y adivinaba el futuro de la gente, y le pagaban muy bien. Pero dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Fíjate, la muchacha esta que estaba endemoniada reconoce, el diablo reconoce a los hijos e hijas de Dios, y se va tras ellos, tras el grupo que tenía Pablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice Pablo: pues eso ya lo sé, no me estás revelando nada nuevo. Pero iba haciendo un escándalo de tal manera que tú tienes que aspirar a que cuando vayas en la calle y te encuentres con una gente así, te diga: no, contigo ni me acerco, me eres peligroso o peligrosa. Había una persona que fue a Veracruz, y ahí en el puerto, ahí en el antiguo Veracruz, en el muelle, pues ahí hay muchos gitanos y gitanas. Y me estaba diciendo alguien de aquí: fui, pastor, y cuando me bajé del autobús, dice, alguien tomó mi mano. Yo no me di cuenta, yo pensé que eran mis hijos.
Y cuando me di cuenta era una gitana que me agarró mi mano y la leyó. Y en cuanto agarró mi mano me la soltó y me la aventó y me dijo: no, perdóname, a ti no puedo hacerte nada, no puedo tocarte, eres un peligro. Y ahí me doy cuenta que efectivamente la adivinación y el diablo nos conoce perfectamente cuando somos hombres y mujeres de oración. Por decir uno de los puntos importantes que voy a estar hablando. Y dice lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciáis el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No gritó, no dijo nada, no se enojó. La verdad es que ya le había caído mal porque venía repitiendo lo mismo. Y ya dijo: ¿sabes qué? Te vas en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación. Y ¡pah!, se fue. Y eso metió en problemas a Pablo. Ya después lee la historia completa. Pero yo entiendo una cosa y yo veo una cosa: que cuando nosotros entendemos los principios, cuando menos a la iglesia en general vamos a enseñar los principios básicos, y vamos a tener otro grupo, porque tanto en la milicia como en la policía hay un ejército en general que sabe pelear, pero también hay un ejército especial, como pues fuerzas especiales, no sé cómo se llamen en otro país, el SWAT. ¿Sí? El SWAT es una fuerza especial. También va a haber un SWAT aquí en Buena Tierra. Gente entendida en los tiempos que vamos a estar peleando por cosas pesadas. Amén. Y vamos a ganar. Mi esposa y yo y el hermano Isma te vamos a hacer una invitación personalmente, porque creemos que tienes la madurez para entrar en este nuevo proyecto. Amén. Ay, ojalá no me hable a mí el pastor, que ni me vea ahorita, porque se va a acordar que estoy aquí. Y te escondes con el de atrás como en la secundaria, ¿no? Que no me pregunten a mí. No, hermano, fuiste diseñado para ser más que vencedor, te lo tengo que decir 1000 veces. Pero tenemos que hacer las cosas con entendimiento, con sabiduría de lo alto, basados en la palabra de Dios. Tampoco nos vamos a aventar como el Borras a expulsar demonios territoriales por todos lados, cuando nos puede pasar lo de estos 7 chavos que se los madrugaron ahí por no tener el entendimiento y la revelación. Cuando nosotros hagamos algo espiritual es porque va a ser dirigido por el Espíritu Santo y vamos a tener las herramientas espirituales para hacerlo. Pero lo que sí te garantizo, que las batallas en tu familia tú vas a aprender a ganarlas. Que cualquier situación, porque mira, yo puedo ver que en las administraciones, que en las iglesias muchas veces se habla de gente que viene lastimada, que viene herida, que viene con problemas, que viene con situaciones espirituales y emocionales, y yo lo entiendo esa parte, pero debe de ser un sector. No puede ser toda la iglesia. ¿Dónde están todos los que han crecido? ¿Dónde están todos los que han avanzado? También debe de haber gozo, también debe de haber autoridad y respaldo de Dios. Debe de haber liberación en una reunión como esta. Debe de haber sanidad. El jueves se paró una mujer que estaba usando muletas desde hacía, no sé si 17 o 27 años. Aquí anduvo caminando. Aquí anduvo caminando. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. O sea, yo veo que lo que la Biblia dice se está aplicando y se ha aplicado siempre. Aquí hemos visto muchos milagros, hemos visto muchas sanidades, hemos visto muchas liberaciones. Pero la realidad de las cosas es que solamente unos cuantos le hemos entrado a eso. Y el Señor ha puesto la inquietud, la necesidad y la obligación en mi corazón de que todos sepamos estos principios. Y cuando llegue tu marido bien enchilado y quiera buscar pleito, entonces tú te encierres en tu cuarto y digas: en el nombre de Jesús, este espíritu de ira que trae mi esposo,
aquí no cabe, la atmósfera de mi casa está cubierta con la sangre de Cristo Jesús y no sucede nada. Y verás, si no, tu esposo le baja 20 rayitas. Y a lo mejor puede ser al revés. A lo mejor tu esposa tú llegas cansado de trabajar, esforzado de dar lo mejor de ti en el trabajo, siendo el mejor trabajador y el mejor empleado, el mejor jefe, siendo un ejemplo para la compañía en donde trabajas, en donde todos los meses eres el empleado del mes, tu foto está ahí puesta, donde eres el que más ganas porque eres el mejor. Nadie dice amén, no estoy diciendo bromas. Eso es lo que debe de ser un cristiano fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Te llevas el premio a la puntualidad, porque eres el primero en llegar y el último en irte, y haces las cosas con eficiencia. Se ríen de nervios, pero así debe de ser. Amén. Entonces cuando vengan estas cosas, cuando vengan estas situaciones a tu familia, tú vas a saber qué hacer. Mi guerra no es contra carne y sangre, mi guerra no es contra mi esposo. Alguien lo hizo enojar y por ahí agarró una emoción o un espíritu, una influencia espiritual, y ahorita lo vamos a echar fuera. Esposo mío, cálmate. Mira, ya te hice tus chilaquilitos con cecina. Siéntate, guapote. Estoy orgullosa de ti, de lo valiente y esforzado que eres. Wow. Y te amo. No, hombre, le bajas los malos humores, pero así. Y si te portas bien, te doy un postre. Amén. Amén. Ok, entonces fíjate lo importante que era en este tiempo. No me voy a ir más que a este capítulo. Ahora, la pregunta era: ¿por qué los demonios estaban? No sé si algún día le has pegado accidentalmente a un panal, o a propósito. ¿Qué sucede? Padre, se van sobre ti, ¿no? Bueno, los demonios en Hechos 19 estaban así. Estaban así porque había hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, los demonios no pueden tolerar estar cerca de una persona llena del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el verso 1 de Hechos 19. Dice: aconteció, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos ¿qué? Discípulos. Les dijo, estos discípulos pertenecían o habían sido enseñados por Apolos. Dice, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Y qué hacían? Y profetizaban. Sigo leyendo. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Cuántos años tenemos? 12 hombres. O sea, ni siquiera era un ejército, eran 12, y no eran los discípulos principales. Eran otros discípulos que Apolos estaba enseñando. Y dice lo siguiente, el verso 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos.
porque había contienda en las doctrinas, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Cuánto tiempo estuvo enseñando ahí? 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora bien, ayer escuché a un pastor decir que había visitado muchas iglesias en el mundo y que unas veía que había una muy buena palabra, pero sin la dirección del Espíritu Santo. Y había visitado muchas iglesias en donde el Espíritu Santo se movía fuertemente, pero no había una buena palabra, doctrinalmente y teológicamente hablando. Y él decía, aparte de otro ingrediente que te lo voy a enseñar en la serie, él decía que cuando menos estas dos tienen que estar juntas. Y yo creo, sin ninguna presunción, que ambas están en esta casa. Ambas están en esta casa. Amén. Ahora, cuando ambas cosas están en esta casa, fíjate lo que sucede. Porque había hombres, 12 hombres, discípulos nuevos llenos del Espíritu Santo, cuando Pablo les impone las manos. Pablo empieza a predicar 2 años en esa región y esos hombres ya estaban ungidos con la presencia de Dios, y andaban en las calles y andaban en las sinagogas también. Pero cuando hay hombres llenos del Espíritu Santo, fíjate lo que sucede. Verso 11. Y hacía Dios, ¿qué dice? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios usa a las personas que están ungidas con su presencia para hacer milagros, prodigios y sanidades. Milagros, prodigios y sanidades. Y eso, aunque ya lo hemos visto, lo tenemos que ver de una manera más tangible en esta casa. Dice, de tal manera que aún el verso 12, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban delante de ellos, y los espíritus malos salían. Muchas de las enfermedades están fundamentadas, dirigidas, o están en las personas por espíritus de enfermedad. Entonces, cuando hay hombres y mujeres que entienden la guerra espiritual, consagran sus cuerpos, sus mentes, sus matrimonios para servir a Dios, los demonios se van a agitar y se van a ir a una sola palabra tuya, con dirección del Espíritu Santo. Y los prodigios, sanidades y milagros tienen que ser normales. Aquí el problema no eran las sanidades y prodigios y milagros. El problema es que los metían a la cárcel por estar alborotando, porque decían, ahí vienen los que alborotan las ciudades. Y dicho sea de paso, la iglesia en general en México no ha sido una iglesia de influencia, aunque las buenas noticias es que el avivamiento ya se está despertando y se está destapando en diferentes partes de nuestra nación. Y yo quiero que esta casa sea parte de las iglesias en donde Dios tiene escrito en el cielo que van a ver el fuego del Espíritu Santo, en donde Dios se va a mover profundamente y en donde todos vamos a ser usados para honrar la gloria del Dios Todopoderoso, para que el nombre de Jesús sea exaltado y toda la gloria se le dé a Él y solamente a Él. Amén. Pero tú tienes que ambicionarlo, iglesia. Tienes que aprender. Mira, la primer batalla en el primer nivel no es con el diablo. Eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Sabes con quién es la primer batalla? Conmigo. Esa es la primer batalla y la más difícil de todas. Esa es la primer batalla. Porque si no aprendemos a vencer la carne que hay dentro de nosotros, los malos deseos, las concupiscencias, entonces no podemos accesar a interceder por otros y librarlos de espíritus demoníacos. Tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos. Por eso Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
¿Sí o no dijo? No dijo, el que quiera ser mi discípulo vaya a estudiar teología. No, aunque es bueno. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Tenemos que, no, ya se está poniendo difícil la cosa, pastor. Si vamos a empezar con esas, mejor no le entro. Bueno, si no le entras, ahí tú verás, porque el otro sí le va a entrar. El otro sí le va a entrar. Y si no estás dispuesto a defender ni siquiera a tu familia, bueno, pues estamos perdidos. Pues yo creo que aquí no hay de los que vuelven atrás. Aquí no hay cobardes. Aquí no hay hombres ni mujeres cobardes. ¿Cuál era la otra palabra de Deuteronomio 20? Pusilánimes. Aquí no hay pusilánimes. Ahora fíjate bien, yo puedo ver aquí que cuando el Espíritu Santo es algo que tenemos que anhelar. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estos 12 discípulos hablaban junto con Pablo, hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Tenemos que orar para que Dios desate un mover de hablar en lenguas en esta casa. Y que conjuntamente con eso, porque hablar en lenguas es una comunicación que tú tienes directa con Dios, y que conjuntamente con eso nos equipe con intérpretes de lenguas. Dice que había dos cosas que sucedían cuando una persona era llena del Espíritu Santo: hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Así que en el nombre de Jesús yo creo que a todos aquellos que tienen hambre, porque esto es para los hombres y mujeres que tienen hambre de crecer espiritualmente, yo profetizo en el nombre de Jesús que a los que tienen hambre de crecer van a empezar a hablar en lenguas desde hoy. Hoy vamos a orar por eso. Y se van a levantar profetas, hombres y mujeres que profeticen. Pablo decía: a mí me gusta que hablen en lenguas, pero más me gustaría que todos profetizaran. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación y que empecemos a profetizar, porque decía, miren, si todos hablan en lenguas, porque mira, el problema de la iglesia primitiva era el exceso de dones, por llamarle problema, bendito problema. Pablo los tenía que callar y les decía: espérense, hablen de 2 en 2, de 3 en 3 en orden, y que haya un intérprete. Ahora muy pocos hablamos en lenguas. Y a mí me dijo el Señor: esta es una de las herramientas que tienes que usar, que tienes que enseñarle a la iglesia, a hablar en lenguas, a que haya intérprete de lenguas y a que la iglesia empiece a anhelar el don de profecía. Y decía Pablo: si alguien entra a la iglesia y ve que todos están hablando en lenguas, van a decir que todos están. Pero si alguien entra y un profeta le da una palabra y le dice: hermano, el Señor te dice así, el Señor dice que tu problema que tienes, ese que tienes con ese familiar, por decir algo, que está en la cárcel, el Señor dice que lo que quería era que tú vinieras a rendirte a los pies de Cristo, y en cuando tú te humilles delante de la presencia de Dios, Él va a estar obrando en ti. Tu familiar se llama Juan Pérez González, y tú te quedas y dices: Padre, si es cierto todo lo que me dijeron, indudablemente ahí está Dios. Y entonces cuando la iglesia está avivada, atrae a las multitudes. Cuando hay una iglesia avivada, la gente llega sola. Hola. Cuando la gente percibe que hay dones genuinos del Espíritu Santo en una iglesia, la gente va a empezar a hacer colas para entrar en este lugar. Pero tenemos que aprender a crecer en la medida que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Ahora fíjate bien. Cuando hay un grupo de personas que anhelan la presencia de Dios, porque estaba Pablo, que era un maestro. Aquí tenemos maestros. Y voy a traer invitados en esta serie que nos hablen. Los que tenemos aquí son muy buenos, pero voy a estar trayendo gente que nos hable de este tema,
para que entendamos perfectamente cómo funciona el reino de los cielos, quiénes somos, pero también cómo funciona el reino de las tinieblas. Porque tenemos que saber que el enemigo usa maquinaciones para destruirte. No es literal ni lo dice en la Biblia, pero tu nombre y la foto de tu familia la tienen en una repisa los demonios y dicen: ¿cómo vamos a atacar a este? ¿Será por el adulterio? ¿Será por la pornografía? ¿Será por el robo? Y son pacientes, los demonios son pacientes. Pero cuando tú estás preparado y preparada, dices: aquí no entras, aquí no entras. Mira, hace algún tiempo en mi privada yo no sabía que vivía una persona que se dedicaba a secuestrar. Llegó a rentar en la mera esquina y no sabíamos nada. De hecho, yo lo veía y se veía un hombre humilde, un hombre bueno. Yo lo saludaba y todo, hasta que un día se oyeron una ametralladora. Se oyó un 15 de septiembre, ¿te acuerdas? Se oyó una ametralladora y, padre, dije: ¿qué es esto? Y se oía muy cerca. Yo pensé que eran cohetes, y no, era un hombre que sabía, era el vecino. Y a los pocos meses llegó la policía. Llegaron un montón de patrullas, cerraron la calle y empezaron a meterse la policía a todas las casas a buscar en qué casa estaba ese hombre. Y se metieron casi a todas. Y cuando llegaron a la de ustedes, a mi casa, que es la de ustedes, pusieron unas lámparas en la casa y mi esposa y yo nos arrodillamos, porque yo dije: si estos cuatro, no sabía si era la policía o eran delincuentes, o no sabía que estaba, solamente se oían gritos, y nos arrodillamos los cuatro. Mis hijas todavía estaban en casa, nos arrodillamos y le dije: Señor, protégenos, por favor, aquí no se pueden meter, esta es casa de hijos de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que esos hombres no se metan, por favor, guárdanos, protégenos y cuídanos. Y nos mantuvimos de rodillas ahí clamando a Dios. Y oíamos voces, oíamos ya en la puerta, ya estaban ahí. Y de repente las lámparas se apagaron y los hombres se fueron. Y ya al día siguiente me levanté y supe que se metieron casi a todas las casas. Era la policía, pero entraron y sustrajeron cosas que no debían, y encontraron a la persona esta y se la llevaron. Pero yo pude ver la protección de Dios en una casa en donde nuestra esperanza no era que yo tuviera armas, que yo tuviera un machete. Mira, a mí si me traes una cuerno de chivo y me dices: a ver, ¿dónde está el seguro? El seguro está allá en Plan de Ayala. No sé nada de armas, ni quiero saber. No sé nada de armas, ni de pistolas, ni de nada. Pero sí sé de armas espirituales. Porque las armas que nos dio el Espíritu Santo no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas en el mundo espiritual. Y eso es lo que quiero que entendamos y que desarrollemos en esta casa. Y que los jueves que nos reunamos cada vez vaya descendiendo más las peticiones personales. Porque van a llegar y van a decir: pastor, yo antes venía a pedir, a poner mi hojita, pero yo ya he aprendido a pelear las batallas. Y mi familiar que estaba enfermo, yo me puse en ayuno y en oración y en guerra espiritual, y ya está sano en el nombre de Jesús. Así que vengo a testificar que el poder de Dios ya se hizo manifiesto en mi familia. Esa es la iglesia que yo quiero ver en muy poco tiempo. Amén. Dígame amén si está de acuerdo. Ahora bien, hay una consecuencia. Repite conmigo: consecuencia. Cuando hay hombres llenos del Espíritu Santo, cuando hay discípulos dispuestos a aprender, cuando hay gente que está dispuesta a oír la voz de Dios y a ser usado para hacer sanidades, para hacer liberaciones, en automático sucede algo sorprendente que a lo mejor tú no te habías dado cuenta. Ahí en Hechos 19 dice lo siguiente. ¿Puede pasar alguien al teclado, por favor? Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto está muy fuerte y está muy interesante, porque cuando hay una iglesia que está llena de la presencia de Dios,
que ya aprendió a orar, que ya aprendió a ayunar, que ya aprendió a clamar, que ayuna, los brujos o se convierten o se van. ¿Sí me entiendes? O sea, hemos sido influencia espiritual en contra de la hechicería de este lugar, sí. Pero cuando estemos más compenetrados en la guerra espiritual, vamos a abarcar más territorio, mucho más territorio, para que ni los brujos ni los hechiceros hagan efecto sus trabajos. A ese alcance tenemos que aspirar. Porque dice aquí que te lo voy a volver a leer, pónmelo en NTV ese verso, por favor, porque me encantó. Porque nadie fue a predicarle a los brujos, ni a liberar a los brujos, ni a los que echaban cartas, ni a los hechiceros. Nadie. Era la atmósfera tan poderosa, la atmósfera era tan llena del Espíritu Santo, la atmósfera era tan llena de los dones de Dios, que fíjate, lo voy a volver a leer otra vez. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por mucho. No, el 19, hijo, por favor. Dice, varios de ellos que practicaban, ¿qué dice? La hechicería, trajeron sus libros, que eran muy costosos, de conjuros, y los quemaron en una hoguera pública. Ahora, cuando yo veo que alguien está quemando en lo que creía, era porque estaba renunciando, ¿cierto? O sea, quiere decir que todos los brujos y hechiceros se convirtieron a Cristo. Nosotros no tenemos problema con carne y sangre, no tenemos problema ni con los hechiceros, ni con los brujos, ni con los rateros, ni con los narcotraficantes, porque hemos entendido que nuestra lucha es espiritual. Y en el nombre de Jesús, muchos de los que están haciendo esas prácticas hoy, va a ser tan grande la atmósfera del poder de Dios en este lugar, que solitos van a llegar aquí. Yo no te garantizo que traigan sus libros, pero si los traen, hay que los quemen allá afuera, sus libros de hechicería, porque solitos acudieron a renunciar a todo lo que tenía que ver con el mundo de la oscuridad y de las tinieblas. Ahora, cuando tú eres decidido a proteger tu casa, las cuatro paredes de tu casa, y estoy hablando en términos espirituales, uno de los temores más grandes que le viene al cristiano es decir, es que los demonios se van a venir aquí. Mira, los demonios andan por todos lados, pero no pueden tocarte a ti, no pueden hacerte daño. Los brujos ni los hechiceros no pueden hacerte daño. Cuando tú vives en una atmósfera de santidad, de fe y de confianza en el Señor, no pueden hacerte daño. Es más, no pueden acercarse ni a tu casa. Suba todo el grupo de alabanza, por favor, porque vamos a empezar hoy a hacer guerra. Vamos a empezar a orar. Esto es teoría, esto es palabra, pero también es práctica. Amén. Termino de leer este verso. Dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Esto era el obstáculo para que la palabra llegara a otras ciudades, porque fíjate lo que pasa después. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Entonces quiere decir que porque estaban los brujos y los hechiceros haciendo trabajos, no prevalecía la palabra. En este lugar, en esta colonia, en este pueblo hay un montón de brujos y hechiceros. Hacia la izquierda también, y hacia todo este lugar también. Pero en el nombre de Jesús hoy vine a decirte que va a ser tan poderosa la presencia de Dios en este lugar, que esos hombres y esas mujeres van a abrir los ojos. Dios los va a tocar y se van a convertir a Cristo Jesús, y aquí los vamos a tener. Porque ha sucedido, ya hemos tenido varios que se han arrepentido y hoy viven rodeados y rendidos a los pies de Cristo Jesús. Qué importante va a ser esto. Y nunca más vas a tener, si tú te deprimes un día o tienes un mal día, te vamos a enseñar las armas correctas para que llegando a tu casa tú puedas traer liberación a tu propia vida en ese momento. Amén. Y vas a aprender a vivir de gloria en gloria. De gloria en gloria, es decir, de triunfo en triunfo. Amén. ¿No te emociona la serie?
Gloria al Señor Todopoderoso.